Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Y allá en la ultratumba, el Brando. Hi, Brando. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y tú? Hola, mucho gusto. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. También a nuestro Patreon como Crónicas de Crimen. Ahí subimos toda la información de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola, crónicos. Temporada 10. Miles de gracias por estar aquí y seguir con nosotras. Mil gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a los que nos dieron una oportunidad, a los que nos dieron dos, a los que nos siguen escuchando, a los que dejaron de escucharnos. A ellos también. Sí, a los que nos han dado muchos likes, a los que siguen, a las personas que nos dijeron sigan, a quien nos editó y enseñó un poco más a hablar frente al micrófono, gracias a Rafa de Estuca Producciones. Gracias. A quien nos entiende las locuras y se ha vuelto parte muy vital de las crónicas, el Brando. Gracias, Hi, Brando. Thank you. Y sobre todo a quienes nos mandan preguntas, nos dan likes, retro. Gracias, Ferna. Gracias, Brenda. Y gracias a mí. Gracias por estas 10 temporadas a todos ustedes. Empezamos. La crónica del día de hoy nace de una desgracia que hace que una coladera de mugre interminable se destape, como las alcantarillas de Tijuana cuando llueven. El 28 de noviembre de 1953, a las 2:30 de la mañana, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años golpeó el pavimento, seguido de una lluvia de vidrios de ventana. El portero del Hotel Statler gritó dentro del lobby que tenían un saltador, refiriéndose a alguien que había brincado por la ventana de su habitación. El manager del turno de la noche se acercó al hombre que todavía se aferraba a la vida. Murmuraba algo que no se pudo entender porque ya empezaba a ahogarse con su propia sangre. De algo estamos seguros. Quería decir algo acerca de la CIA. Mientras la sangre se agolpeaba a su alrededor como una alberca, el hombre dio su último suspiro. Si googleamos MKUltra, encontramos lo siguiente. El proyecto MKUltra fue un programa ilegal de experimentos humanos diseñado y llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, para desarrollar procedimientos e identificar drogas que pudieran usarse durante los interrogatorios para debilitar a las personas y forzar confesiones mediante lavado de cerebro y tortura psicológica. Si googleamos quién fue el primer director de la CIA, descubrimos el nombre Reinhard Gehlen, un hombrecito flaquito, chiquito, oficial militar, espía y oficial de inteligencia nazi que fue reclutado por el gobierno de Estados Unidos. Y así es como, mis queridos crónicos, empieza esta 10ª temporada. El día de hoy les voy a narrar la crónica del desarrollo, asesinatos y teorías del MKUltra. No voy a dar más intro, necesito que me digas cómo te hizo sentir. Ah, sí, ya. Así. ¿Cómo te hizo sentir la investigación de este primer episodio? Muy molesta. Creo que ese es casi siempre la emoción que bueno, no emoción, sino como puedo describir cómo me hacen sentir estas investigaciones. Molesta porque me di cuenta de cuántas mentiras dicen y qué tan fácil después te presentan la información que quieren presentar de una manera tan interesante que a la gente se le olvida. Y no. O sea, vive en el colectivo inconsciente lo del MKUltra y todos los experimentos, pero nadie habla de eso. No se hizo responsable a las personas de las cosas que hicieron. Entonces fue como
entre asco, molestia y una decepción que a mí que ni siquiera es mi país, pero son mis vecinos. Y entonces fue como, qué decepcionante que esa es la base en donde se ha construido un país tan poderoso, entre comillas. No sé, así como decepcionada, triste, enojada, molesta. Bueno. Yo no sé mucho de MK Ultra más que lo que se ha visto en cultura popular como películas. De hecho hay una película que se llama American Ultra y es prácticamente juegan con esa idea. Y lo único que sé también es lo que se pone en series de cómics, porque DC Comics le encanta jugar con la idea de MK Ultra. Sí, también a Marvel. Marvel, como casi no soy fan y no lo sigo. Yo te puedo platicar porque el señor Mosqueda es muy fan de Marvel y en Marvel también. Y como dices tú, en las películas, en la cultura pop, en varios filmes de culto se maneja como así muy por encimita o bastante profundo o así como muy blatant, como muy descaradamente también. Así es. Bueno, derechito y sin freno, vámonos. En 1947 se creó la CIA. Su propósito era reunir y crear inteligencia para cuidar a la nación de las amenazas externas. Si buscamos su propósito en su página, dice que era crear una cámara de compensación para la inteligencia y el análisis de la política exterior. Hoy en día, su objetivo principal, entre comillas, es analizar, evaluar y difundir inteligencia extranjera y llevar a cabo operaciones encubiertas. Cuando empezó la CIA, todo iba bien, entre comillas. Andaban matando dictadores, presidentes, cualquier cosa que se les pasara por enfrente, pero de otros países. A principios de la década de 1940, los científicos nazis que trabajaban en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau llevaron a cabo experimentos de interrogatorio con sujetos humanos. Y ya sé que parece que ando por todo el mundo, pero les prometo que ahorita se junta todo. Llevaron a cabo experimentos con sustancias como barbitúricos, derivados de la morfina, y alucinógenos como la mescalina se empleaban en experimentos realizados con judíos y prisioneros de guerra soviéticos, cuyo objetivo era desarrollar un suero de la verdad que, en palabras de un asistente de laboratorio del científico de Dachau, Kurt Plotner, eliminaría la voluntad de las personas examinadas. El historiador estadounidense Stephen Kistner sostiene que el proyecto de la CIA fue una continuación, entre comillas, de estos experimentos nazis anteriores, citando a los numerosos científicos alemanes que fueron contratados para trabajar para Estados Unidos como parte de la operación Paperclip, que es la que precede a la CIA. Y ahora, decir que fueron contratados, la verdad sería un poco aceptar que estos hombres que asesinaron a tantos y tantas personas simplemente escaparon de sus juicios de crímenes de guerra y simplemente llegaron un día a Estados Unidos a pedir trabajo y se los dieron. La verdad es que fueron reclutados. El interés de Estados Unidos en los experimentos de interrogatorios relacionados con las drogas empezó en 1943, cuando la Oficina de Servicios Estratégicos comenzó a desarrollar una droga de la verdad, que produciría veracidad desinhibida en una persona interrogada. En 1947, la Marina de los Estados Unidos inició el proyecto Chatter con un programa de interrogatorios en el que se realizaron las primeras pruebas de dietilamida del ácido lisérgico o LSD-25. Todo esto en sujetos humanos. En 1950, la Agencia Central de Inteligencia, bajo la dirección del general Walter Bedell Smith, inició una serie de proyectos de interrogatorio que involucraban a sujetos humanos, comenzando con el lanzamiento del proyecto Bluebird, oficialmente rebautizado como proyecto Artichoke o Alcachofa, el 20 de agosto de 1951. Dirigido y supervisado por el general de brigada Paul F. Gaynor, el objetivo de Artichoke era determinar si se podía obligar a un individuo a realizar involuntariamente un acto de intento de asesinato. Se administraron morfina, mescalina y LSD a agentes de la CIA y desconocidos en un intento de producir amnesia en los sujetos. Además, el proyecto Alcachofa o Artichoke tenía como objetivo emplear ciertos virus como el dengue como posibles agentes incapacitantes. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones, incluidos hospitales y algunas de las universidades con más renombre en Estados Unidos. Reino Unido y Canadá.
Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, le dijo el autor e historiador Tom O'Neill a la BBC. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o consentimiento. Los proyectos iniciales de MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax, establecieron lo que llamaban casas de seguridad en donde prostitutas llevaban a hombres a los que sin advertirles les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Estas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Y luego se quejaron y dijeron que los hippies estaban volviendo loco al mundo. ¿Te puedo decir un dato curioso? A ver. De los experimentos de Midnight Climax. El viejecito científico que los estaba viendo detrás del... Era como una cámara de Gesell. O sea, un espejo doble donde las personas que estaban de un lado no veían a las del otro, pero los del otro sí veían a las de un lado. El señorcito pidió que en su cuartito donde estaba sentado viéndolos le instalaran una taza del baño para no tener que salirse de su oficinita a hacer sus necesidades y no perder ningún solo momento de la práctica. Oh, wow. O sea, era Big Brother para él. Sí, la casa de los famosos. Pero en este caso, él era el que iba al baño de la Él era sí. todo el resto, todo mal. Algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, en donde las mentes de un número aún desconocido y que nunca se va a saber la verdad, de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Esto se los voy a platicar un poquito más adelante. El proyecto Alcachofa fue encabezado por Sidney Gottlieb, pero comenzó, que era... Lo traigo. Asícito. ¿A Pero poco? Él era... todos los que empezaron esto, de allá venían, o de ahí habían aprendido. Wow. Comenzó por orden del director de la CIA, Allen Dulles, el 13 de abril de 1953. Allen Dulles. ¿Sí se acuerdan de Allen Dulles? Cuando hablamos de él con Kennedy. Ajá, ¿se acuerdan? El 13 de abril de 1953. Su objetivo era desarrollar drogas de control mental para uso contra el bloque soviético en respuesta al supuesto uso soviético, chino y norcoreano de técnicas de control mental sobre prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Corea. La CIA quería utilizar métodos similares con sus propios cautivos y estaba interesado en manipular a líderes extranjeros con tales técnicas, ideando varios planes para drogar a Fidel Castro. Y esto también lo vimos con Kennedy. Ya sabemos que andaban ahí haciendo sus cositas, pero ahora ya saben de dónde vienen todas las drogas que querían administrar. Me encanta y no. Cómo se conectan las historias. A menudo realizaban experimentos sin el consentimiento o consentimiento de los sujetos. En algunos casos, los investigadores académicos fueron financiados a través de subvenciones de organizaciones fachadas de la CIA, pero no sabían que la CIA estaba utilizando su trabajo para estos fines. No sé si me di a entender. Pero lo que hacía la CIA era que creaban organizaciones en las cuales se supone que estaban haciendo investigación para mejorar o para tener avances en el área de la psiquiatría o diferentes cosas. Entonces, reclutaban gente, sujetos que pudieran ser parte de la búsqueda o de los experimentos, así vilmente, y los financiaban, pero estas instituciones no sabían que la CIA los estaba financiando, número uno, o lo que iban a hacer con la investigación, con la información de las investigaciones. Uh-huh. El proyecto intentó producir una droga de la verdad perfecta para interrogar a presuntos espías soviéticos de la Guerra Fría, como ya se los mencioné, y explorar otras posibilidades de control mental. ¿Cómo les encanta? ¿Cómo les encanta querer tener control mental a los vecinos? Les fascina. Uh-huh, el subproyecto 54 era el programa ultra secreto Perfect Concussion de la Marina, que se suponía que utilizaría explosiones de frecuencia subaural para borrar la memoria. El programa nunca se llevó a cabo. Eso es lo que dicen.
Porque ahí va, la mayoría de los registros de MK Ultra fueron destruidos en 1973 por orden del director de la CIA, Richard Helms, por lo que ha sido difícil para los investigadores obtener una comprensión completa de los más de 150 subproyectos que tenían financiados por MK Ultra y programas relacionados de la CIA. De esos más de 150 proyectos, solamente tienen información alrededor de... Se habían salvado, creo que como documentos de unos 70 subproyectos de esos 150, y solamente de esos, hagan de cuenta que tenían como el 30% de información en general de lo que había pasado. Entonces tienen una cantidad mínima de información de todo lo que estuvieron haciendo. Y aún así, los voy a sorprender. Ah, bueno. El proyecto comenzó durante un periodo en el que el periodista inglés Rupert Cornwell describió como paranoia en la CIA cuando Estados Unidos había perdido su monopolio nuclear y el miedo al comunismo estaba en su apogeo. El jefe de contrainteligencia de la CIA, James Jesus Angleton, creía que un topo o Mo había penetrado en la organización a los niveles más altos. La agencia invirtió millones de dólares. ¿Cómo no van a estar infiltrados si tenían a todos los nazis allá adentro? Para empezar. Pero, ¿tú No, qué sabes? pero no. O sea, eran bien fieles los nazis. Los salvaron, entre comillas. Güey, este señorcito, el que te dije al inicio, me metí a buscar acerca de él. ¿El del baño? No, el del baño no. El otro flaquito. ¿Cómo te dije? Reinhard Kellen. Ese señor... Tenía una H. Ese señorcito trabajó en Estados Unidos. Ahorita les voy a contar la historia porque luego se retira. Le pagaron una cantidad obscena de dinero. Se retira después de que ya fue estadounidense y chalala. Y luego se regresa y dice, pero antes de morirme, ¿saben qué? Sigo siendo alemán. Peace out. O sea que era un agente doble. No era un agente doble, pero en su corazón nunca dejó de ser nazi. ¿Qué te puedo decir? Así es. El proyecto comenzó durante un periodo en el que el periodista Rupert Cornwell describió como paranoia en la CIA porque creían que tenían un modo, obviamente porque tenían nazis y de otras ciudadanías ahí metidos haciéndoles la investigación. La agencia invirtió millones de dólares en estudios que examinaban formas de influir y controlar la mente y mejorar su capacidad, entre comillas, para extraer información de sujetos resistentes durante los interrogatorios. Algunos historiadores afirman que uno de los objetivos de MK Ultra y proyectos relacionados de la CIA era crear un tema al estilo del candidato de Manchuria. El historiador estadounidense Alfred McCoy ha afirmado que la CIA intentó centrar la atención de los medios en este tipo de programas ridículos para que el público no viera el objetivo principal de la investigación, que eran métodos eficaces de interrogatorio. Que no eran métodos de interrogatorio, eran vilmente... ¿cómo se dice? Tortura. Tortura. Eran tortura, vilmente. El informe del Comité de la Iglesia de 1976 encontró que el programa MK-Delta, las drogas se utilizaron principalmente como ayuda en los interrogatorios, pero los materiales de MK-Ultra y MK-Delta también se utilizaron con fines de acoso, desacreditación o incapacitación. Otros proyectos relacionados fue MK-Search, que fue el nombre que se le dio a la comunicación del programa MK-Ultra. El programa MK-Search se dividió en dos proyectos denominados MK-Often y MK-Chickwit. La financiación de todo esto comenzó en 1965 y finalizó en el 71. El proyecto fue un proyecto de conjunto entre el Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos y la Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA para encontrar nuevos agentes de uso ofensivo o tipo para poder hacer la guerra con otros países, centrándose en agentes incapacitantes. Su propósito era desarrollar, probar y evaluar capacidades en el uso encubierto de sistemas y técnicas de materiales biológicos, químicos y radiactivos para producir cambios fisiológicos y o de comportamiento humano predecibles en apoyo de requisitos operacionales altamente sensibles, es decir, bombas biológicas, químicas o bacteriológicas. Que cuando hable un poquito acerca de uno de los casos principales de MK Ultra, uno de los más conocidos, les voy a explicar acerca de esas bombas porque el científico se dedicaba específicamente a desarrollar ese tipo de armas.
En marzo de 1971 se habían adquirido más de 26,000 agentes potenciales para futuras exploraciones. Más de 26,000 agentes potenciales, es decir, más de 26,000 muestras de diferentes armas de este tipo. La CIA estaba interesada en los patrones de migración de las aves para investigación de las guerras químicas y biológicas. Su proyecto 139, denominado Estudio de las Enfermedades de las Aves, en Penn State. M.K. Upton se ocuparía de las pruebas y la transmisividad toxicológica y los efectos conductuales de las drogas en animales y, en última instancia, en los humanos. M.K. Chickwit se ocupaba de adquirir información sobre nuevos desarrollos farmacológicos en Europa y Asia y de adquirir las muestras. La agencia gastó decenas de millones de dólares de ese entonces, imagínense, ahorita son billones, en estudios para controlar o influenciar la mente humana, no sé leer, y así mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Algunos historiadores creen que crear un sujeto tipo candidato Manchú, como se los dije ahorita, a través de técnicas de control mental, era una de las metas de MK Ultra y los otros proyectos de la CIA relacionados. Alfred McCoy afirmó que la CIA trataba de enfocar la atención de los grandes medios en comunicar estos programas, como ya se los dije, para distraerlos de las metas principales, que eran la tortura en los interrogatorios. Estos autores citan como un ejemplo el hecho de que los manuales de interrogación Kubark de la CIA se referían a estudios en la Universidad McGill, y la mayor parte de las técnicas a las que se refiere Kubark son exactamente las mismas que Ewen Cameron usaba en sus sujetos de prueba: terapia de shock, privación sensorial, drogas, aislamiento, etc. Un documento de 1955 de MK Ultra da indicios del estado y de la magnitud del esfuerzo de este documento. Y les voy a decir un poquito el tipo de drogas, lo que alteraban y básicamente qué era lo que estaban buscando. Número 1. Sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en público. O sea, los volvían locos. Número 2. Sustancias que aumentaban la eficacia de la mentalización y de la percepción. Materiales que prevenían o contrarrestaban los efectos del alcohol. Materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol. Materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible, de manera que pueden ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas. Materiales que ayudan a una inducción rápida de hipnosis o potencian su utilidad. Sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. Materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos o durante su uso. Métodos físicos para producir shock y confusión durante periodos extendidos de uso y uso subrepticio. Que se hace o toma ocultamente o a escondidas. Ok. Sustancias que producen incapacidad física como parálisis de las piernas, anemia aguda, etc. Sustancias que producen euforia pura sin depresión posterior. Sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que el receptor se ve facilitado a ser dependiente de otra persona. Un material que produce confusión mental, como la del tipo en la que el individuo se ve impedido a cuestionar las órdenes que se le dan. Sustancias que reducen la ambición y la eficiencia laboral cuando son administradas en cantidades indetectables. Sustancias que promueven déficit auditivo o visual, preferiblemente sin efectos permanentes. Una píldora knockout que puede ser dada subrepticiamente en bebidas, comidas, cigarros, como aerosol, etc., que debía ser segura de usar, produciendo amnesia y portátil para ser usada por agentes del campo. Es decir, que la pudieran traer en cualquier lugar. Y todo eso son cosas que ahorita puedes comprar, obtener con relativa facilidad. O sea, me estás escribiendo puras cosas que o hemos visto en otros casos, ya hemos hablado de ellas. Son sustancias controladas, otras no son controladas, unas son
del narcotráfico, otras no. O sea, está padre, ¿no? Y finalmente un material que pudiera ser administrado sin que la persona se diera cuenta por las vías descritas anteriormente y que en pequeñas dosis hiciera que un hombre quedara completamente inhabilitado. Eso era lo que estaban buscando. De esas eran sus investigaciones. Poquito. No eran investigaciones. La neta, estaban vilmente experimentando. con gente. Los primeros esfuerzos de la CIA se centraron en LSD-25, que más tarde llegó a dominar muchos de los programas de MK Ultra. En la mayoría de lo que se sabe, porque como ya les dije, de los 170 files, nada más tienen como 30, y de esos 30 tienen como súper poquito por ciento. En la mayoría de ellos se utilizaba el LSD. Como que el hombre estaba, el que trajo el LSD estaba bien aferrado a que esa era la manera en la que iban a encontrar cómo finalmente podían dominar la mente humana o controlar la mente. Entonces, la CIA quería saber si podía obligar a los espías soviéticos a desertar contra su voluntad y si los soviéticos podían hacer lo mismo con los agentes de la CIA. Documentos obtenidos de la CIA por John D. Marks en virtud de la libertad de información en 1976 mostraban que en el 53 la CIA consideró comprar 10 kilos de LSD, suficiente para 100 millones de dosis. Sí. La compra propuesta tenía como objetivo impedir que otros países controlaran el suministro. Háganme el pinche favor. Los documentos que mostraron que la CIA compró algunas cantidades de LSD a los laboratorios Sandoz en Suiza. Yo te traigo un poquito de historia de cómo encuentran el LSD. Uh-huh. Cómo Albert Hoffman descubre que había encontrado el LSD. Es la persona que estaba trabajando en los laboratorios de Suiza. Uh-huh, sí. Él fue el primerito, ajá. Tenía 37 años. Fue un extraordinario descubrimiento, 100% por accidente. Él estaba trabajando, de repente se siente mareado, pero no de una manera desagradable, sino empieza a sentirse como si estuviera ebrio. Decide, voy a parar con mi día, me voy a ir en bicicleta a mi casa. Como pudo, llegó en bicicleta porque iba zigzagueando, se cayó varias veces, por fin llega y dice, me voy a acostar. Se acuesta, cierra los ojos y para él la luz nunca había estado tan brillante y tan intensa como en ese momento cuando él cierra los ojos. Entonces el mundo exterior desaparece por completo y su mente iba corriendo a toda prisa, como que sus pensamientos se le escapaban y no alcanzaba a distinguir uno del otro porque todos estaban pasando al mismo tiempo. Y su experiencia él mismo describió después como un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas de extraordinaria plasticidad y viveza, acompañado por un intenso juego de colores parecidos a un caleidoscopio. Después de muchísimas horas, por fin se le pasa este estado casi eufórico en el que se encuentra. Regresa a su trabajo, pero dijo, ahora tengo que saber qué estaba yo haciendo, qué me pasó, qué fue, y descubre que había ingerido una cantidad 10 veces arriba de la dosis requerida, que es en microgramos, de ácido delisérgico dietilamida, LSD. Él estaba estudiando antes de todo esto, antes de que él se diera cuenta que esto era LSD, él estaba estudiando una variante o un derivado del ergot, que es un consuelo, es un tipo de hongo parásito del género de las claviceps. Son más de 50 especies diferentes y este hongo parásito se pega como al rye, o es un tipo de grano, o a las semillas, a los cereales, diferentes hierbas. Entonces, en su experimento de ver cómo interactuaban este tipo de parásitos en los portadores de parásito para ver cómo lo podían empezar a utilizar en el hombre, es cuando él descubre que se siente feliz, muy padre. Y colorido. Y esa es me pareció, cuando lo estaba leyendo, me pareció una manera muy romántica de describir el LSD. Porque si tú dices, pues si voy a tener una experiencia de colores vivaces y un caleidoscopio y me voy a sentir como si estuviera borracho, pero flotando, pero no, y todo va a ser muy intenso, muy padre, y a las horas se me pasa y puedo volver a seguir con mi vida, pues cualquiera dice, jalo. Esa es la parte romántica, digamos, pero lo que tú nos vas a empezar a platicar ahorita es como lo más oscuro, ¿no? Lo más feo.
Así es. Una vez que el proyecto MKUltra se puso en marcha en abril del 53, los experimentos incluyeron la administración de LSD a pacientes mentales, prisioneros, drogadictos y prostitutas, personas que no podían defenderse, como lo expresó un funcionario de la agencia. En un caso, administraron LSD a un paciente mental en Kentucky durante 174 días seguidos. También administraron LSD a empleados de la CIA, personal militar, médicos, otros agentes gubernamentales y miembros del público en general para estudiar sus reacciones sin que ellos supieran. El objetivo era encontrar drogas que provocaran confesiones profundas o limpiaran la mente de un sujeto y lo programaran como un agente robot. Y al limpiar la mente no es como tranquilizarlo, es literal Limpiar. hacerle un wipeout. Como Toda la información, lo regresar resetearon a factory de fábrica. settings. El personal militar que recibió las drogas que alteran la mente y también fue amenazado con un consejo de guerra si contaba a alguien los experimentos. Todo el personal al que sí le dijeron. El LSD y otras drogas a menudo se administraban sin el consentimiento o el conocimiento informado del sujeto. Una violación del Código de Nuremberg que Estados Unidos había acordado seguir después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos veteranos que fueron sometidos a experimentos ahora buscan reparaciones legales y monetarias, los que quedan vivos. En la operación Midnight Climax, la CIA instaló varios burdeles dentro de las casas seguras de las agencias en San Francisco para obtener una selección de hombres a quienes les daría demasiada vergüenza hablar de los acontecimientos. Es decir, hombres de familia, funcionarios públicos, gente que no pudiera ir a decir que le habían hecho eso. Imagínate. Es que me drogaron. ¿En dónde te drogaron? Es que entré a una casa. ¿A qué entraste? Con una amiga. Fíjate que iba con una amiga que Fui me por un encontré café. en la calle. ¿Cómo se llama tu amiga? Patricia. Pero eso no tiene nada que ver. Y me drogaron. Pero, ¿sabes? Si vas a preguntar, pero qué andabas haciendo con tu amiga? ¿Por qué entraste a la casa? ¿Un café? ¿Cómo supiste que te habían drogado? Estabas encuerado al final de la historia. Vas a quedar mal. En otros experimentos en los que las personas se les administró LSD sin su consentimiento, se les interrogó bajo luces brillantes y los médicos tomaban notas en el fondo. Les dijeron a los sujetos que extenderían sus viajes si se negaban a revelar sus secretos. O sea, vas a estar más tiempo así valiendo cacahuate si no me dices lo que necesito saber. Qué horrible. Las personas sometidas a este interrogatorio eran empleados de la CIA, personal militar estadounidense y agentes sospechosos de trabajar para el otro bando en la Guerra Fría. Esto provocó un debilitamiento prolongado y varias muertes. Los adictos a la heroína fueron sobornados para que tomaran LSD con ofertas de más heroína. Imagínese usted. Por invitación del estudiante de posgrado en psicología de Stanford, Vic Lovell, un conocido de Allen Ginsberg, Ken Kesey, se ofreció como voluntario para participar en lo que resultó ser un estudio financiado por la CIA bajo los auspicios de MKUltra. Todo esto en el Hospital de Veteranos de Menlo Park, donde trabajó como asistente nocturno. Ahí les va. El proyecto estudió los efectos de las drogas psicoactivas, particularmente LSD, psilocibina, mescalina, cocaína, AMT y DMT en las personas. La Oficina de Seguridad usaba LSD en los interrogatorios, pero Sidney Gottlieb, el químico que dirigía MKUltra, tenía otras ideas. Pensaba que podría usarse en operaciones encubiertas. Como sus efectos eran temporales, creía que se podía administrar a funcionarios de alto rango y de esta manera afectar el curso de reuniones importantes, discursos, etc. Ahora ya sabemos por qué mataron al Kennedy, ¿no? Espérate. ¿Qué? Desde que se dio cuenta que había una diferencia entre probar la droga en un laboratorio y usarla en operaciones clandestinas, inició una serie de experimentos en los que se administraba LSD a las personas en entornos normales sin previo aviso. Al principio, todos en servicios técnicos lo probaron. En un experimento típico, 2 personas se encontraban en una habitación en donde se observaban durante horas y tomaban notas. A medida que avanzaba la experimentación, llegó a un punto en el que cualquier persona era drogada sin explicación alguna y los viajes sorpresa con ácido se convirtieron en una especie de riesgo laboral entre los agentes de la CIA. Bestia. O sea, te ibas a trabajar un día cualquiera y a mediodía. Pues así como el Huffman. ¿Cómo era un riesgo laboral?
Pues, ¿qué tal que vas pasando por ahí cuando yo lanzo LSD al aire y te cae en la cara? Ah, ok. O sea, el riesgo laboral era de que cualquier día te podían drogar sin avisarte. No, güey, no. Eso no estaría muy padre para reportar al IMSS. El IMSS would have a field day. Sí. Un super día de diversión para el Ujú. IMSS. El IMSS es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. A menudo ocurrían reacciones adversas, como cuando un agente recibió la droga en su café de la mañana, se volvió psicótico y corrió por Washington, D.C. viendo un monstruo en cada automóvil que pasaba. Imagínense. Los experimentos continuaron incluso después de que Frank Olsen, del cual les voy a contar esta historia más adelante, no más adelante ahorita, sino más adelante en otra crónica. Un químico del ejército que nunca había tomado LSD, el que les digo que trabajaba en las bombas bioquímicas. Perdón, bioquímicas, microbiológicas, bacteriológicas, esa. Él nunca había tomado LSD, recibe una dosis encubierta de su supervisor de la CIA y 9 días después se lanza hasta la muerte desde la ventana de una habitación en el Hotel 13 en la ciudad de Nueva York. O es lo que dicen. Porque yo les voy a traer otra historia. Todo esto supuestamente como resultado de ello. Le dio depresión profunda inducida por la droga. Según Stephen Kisner, Olson se había acercado a sus superiores algún tiempo antes dudando de la moralidad del proyecto y les había pedido que lo hicieran que renunciara a la CIA. Es decir, y no fue mucho tiempo antes, fue literal un lunes, el sábado o domingo ya estaba muerto. La participación de algunos sujetos fue consensuada y en estos casos parecían ser seleccionados para experimentos aún más extremos. Es como, ¿no sabes qué te voy a hacer? Voy a experimentar contigo. Ah, ¿me estás dando permiso? Chico, muchas gracias. Y se daban vuelo. En un caso, 7 voluntarios afroamericanos drogadictos del Centro de Investigación sobre Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental de Kentucky recibieron LSD durante 77 días consecutivos. Más tarde, los investigadores de MK Ultra descartaron el LSD por considerar que sus resultados eran demasiado impredecibles. Justo es... Todas estas personas que hemos matado, que hemos afectado, que les borramos la memoria, lo siento mucho, esto no me funcionó. Ya me di cuenta que no. Justo puse aquí LSD impredecible. Entonces renuncian a la idea de que el LSD es el secreto que iba a desbloquear el universo, pero todavía tenía un lugar en el arsenal de capa y espada. Sin embargo, en el 62, la CIA y el ejército desarrollaron una serie de super alucinógenos como el muy promocionado Benzin, o BZ. Otra técnica investigada fue la administración intravenosa de un barbitúrico en un brazo y una anfetamina en el otro. Primero se liberaban los barbitúricos en la persona y tan pronto como ésta empezaba a quedarse dormida, se liberaban las anfetaminas. Otros experimentos involucraron heroína, morfina, tamazepam, usado bajo el nombre de MK Search, mescalina, psilocibina, escopolamina, alcohol y pentotal sódico. Todos esos los hemos escuchado al menos una vez en uno de los episodios. Así es. Los documentos desclasificados del MK Ultra indican que estudiaron la hipnosis a principios de la década de los 50. Los objetivos experimentales incluían crear ansiedad inducida hipnóticamente, aumentar hipnóticamente la capacidad de aprender y recordar material escrito complejo, estudiar la hipnosis y los exámenes de polígrafo, aumentar hipnóticamente la capacidad de observar y recordar disposiciones complejas de objetos físicos, y estudiar la relación de la personalidad a la susceptibilidad de la hipnosis. Realizaron experimentos con hipnosis inducida por drogas y con amnesia anterógrada y retrógrada mientras estaban bajo la influencia de todas esas drogas. El hospital conocido como el Allen, y aquí sí agárrense porque está horrible lo que les voy a decir, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Le dieron premios. Ahorita les voy a decir lo que hizo este perro infeliz. Lou, el padre de psiquiatría, Harvey Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos de MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. Lou era un hombre sociable a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Emergió del Allen, o sea, del instituto,
como una sombra, su vida y su familia destruidas. No fue el único, fueron cientos de personas con las que estuvieron experimentando. Tenía problemas con mis padres, recuerda Alana Ponting, y decidieron internarme en el Alan. No tenía idea de lo que pasaba ahí. Tenía 16 años. Cuando mi familia volvió a recogerme, parecía un zombie. Ni siquiera sabía quiénes eran ellos. La enfermera Esther Shear fue ingresada al Alan embarazada, pues sentía pánico de perder a su bebé tras la muerte de su hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde, recordó en una entrevista de la BBC de Escocia qué tan perdida salió. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba, pero para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé y explica paso a paso cómo alimentarlo. Imagínense qué tanto le hicieron en la cabeza a esta mujer mientras estaba embarazada, que la niñera de su hijo le tenía que poner, así literal, cuando escuches llorar al bebé, ve al cuarto, recoge al bebé y dale de comer. Y le explicaban paso por paso cómo hacer cada una de esas cosas. No te puedo decir nada. La CIA se había acercado a Cameron 3 años después de lanzar MKUltra a través de la Sociedad para Investigar la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y desde enero del 57 hasta septiembre del 60, la agencia le entregó al psiquiatra entre $60 y $80,000 al año, equivalente a unos 800 a 1 millón en la actualidad. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora. Como es una computadora, se puede reprogramar borrando memoria y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona y al empezar de cero se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. El método, bien fácil. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores como trastornos de ansiedad o depresión postparto, los ingresaban al dormitorio en donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego, eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes. Para darles una idea, supongamos que la terapia electroconvulsiva, si vamos del 1 al 10, máximo es 5 para las personas. A ellos les daban terapia electroconvulsiva entre el 50 y 100, cuando el 5 era lo máximo que se podía dar. Y que no se debería hacer ni siquiera más de una vez a la semana y lo hacían varias veces al día. Así es. Sin que ni ellos ni las familias supieran. Ajá. Entonces, esto era para poder reducirlos a un estado vegetal, del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Mi padre recibió, dice el chico, 54 tratamientos de electrochoques de alto voltaje, seguidos de 54 convulsiones de gran mal, o sea, pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. Su padre era un hombre sano y atlético de 27 años que fue al Alan para que le trataran el asma. Después de 27 días de electrochoques, dijeron que estaban desanimados porque aún tenía vínculos con su vida anterior, pues seguía pidiendo ver a su esposa. Relata Julie Tani, cuyo padre también fue puesto en el programa. O sea, se sentían desanimados porque el hombre quería ver a su familia. Todavía se acuerda de su familia. No lo hemos desprogramado. Hijos de perro. Continuamos. Decidieron darle más tratamientos de electrochoque y ponerlo a dormir otros 30 días. Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas
psicotomiméticas, LSD, PCP y otras. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente a unos pacientes hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Algunos eran negativos como mi madre me odia o debería morir, otros daban instrucciones como debes portarte mejor. Y los registros muestran que estas grabaciones se repetían hasta 500,000 de veces por sesión. La investigación de Cameron también involucró... Perdón, es que Brando y yo estamos así, para los que no nos están viendo y nada más nos están escuchando, literal, nada, no te puedes, nada. A mí me borraron la mente ahorita. La investigación de Cameron también involucró privación sensorial extrema, suficiente, dice el psiquiatra Harvey Weinstein, me encanta ese nombre, para provocar psicosis en cualquiera. Mi padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas para que no pudiera sentir nada, en la oscuridad total para que no pudiera ver nada y con un ruido constante por lo que no podía escuchar nada, básicamente aislado de toda sensación normal. Lou Weinstein llegó a estar mantenido en este estado durante 2 meses enteros. Harvey tenía 12 años cuando Lou entró por primera vez en el Allen Memorial Institute. Todavía era un adolescente en 1961. La casa familiar tuvo que ser vendida para pagar las cuentas. Durante ese momento, la familia seguía creyendo que había que seguir el consejo de los médicos. Pero ese chico que luego se convertiría en psiquiatra terminó perdiendo a su padre. Ese hombre dinámico salió como un vegetal. Tenía un síndrome cerebral orgánico severo, se la pasaba acostado en el sofá, no podía orientarse, su personalidad estaba totalmente destruida y a veces no sabía ni dónde estaba ni quiénes éramos nosotros, o sea, su familia. En 1973, en medio del pánico en todo el gobierno causado por Watergate, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos de MK Ultra. De conformidad con esta orden, la mayoría de los documentos de la CIA relacionados con el proyecto fueron destruidos, lo que hizo imposible y hará imposible una investigación completa de MK Ultra, que la neta ni la iban a hacer, para que no seamos tontos. Sí, justo. Un caché de unos 20,000 documentos sobrevivió. Imagínense. Unos 20,000 documentos sobrevivió la purga de Helms, ya que habían sido almacenados incorrectamente en un edificio de registros financieros y fueron descubiertos tras una solicitud de la FOIA en 1977. Estos documentos fueron investigados a fondo durante las audiencias del Senado en 1977. Y la verdad es que no fue 100% por Watergate. Cuando Olsen brinca o lo brincan y pierde la vida en el hotel en Nueva York, la familia empezó a cuestionarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces... Pero muchísimo tiempo después, sí, o sea, 20 muchísimo. años después. Hasta cuando salió The Rockefeller Commission, otra perra comisión de investigación sobre las mismas cosas que ellos están haciendo. Entonces, ahí fue cuando dijeron, está bien, hay que darles algo, ¿qué? Lo que sea, darles información. Entonces, imagínense si esta información se hizo pública, ¿qué tanto cochinero no siguieron ocultando o destruyeron en esa purga? En diciembre de 1974, The New York Times alegó que la CIA había llevado a cabo actividades internas ilegales, incluidos experimentos con ciudadanos estadounidenses, durante la década de 1960. Chico, desde los 40 ni se dieron cuenta. Ese informe provocó investigaciones por parte del Congreso de Estados Unidos, en forma del Comité Church y por una comisión conocida como la Comisión Rockefeller, que investigó las actividades internas ilegales de la CIA, el FBI y las agencias militares relacionadas con la inteligencia que no le responden directamente al presidente. En el verano del 75, los informes del Comité Church del Congreso y el informe de la Comisión Rockefeller Presidencial revelaron al público por primera vez que la CIA y el Departamento de Defensa habían llevado a cabo experimentos en sujetos humanos, tanto inconscientes como conscientes, como parte de un extenso programa para descubrir cómo influir y controlar el comportamiento humano mediante el uso de drogas psicoactivas como el LSD, la mescalina y otros medios químicos, biológicos y psicológicos. También revelaron que al menos un sujeto, o sea, Frank Olsen, había muerto tras la administración de LSD.
Gran parte de lo que el Comité Church y la Comisión Rockefeller aprendieron sobre MKUltra estaba contenido en un informe preparado por la Oficina del Inspector General en el 63 que había sobrevivido a la destrucción de los registros del 73. Sin embargo, contenía pocos detalles. Sidney Gottlieb, que se había retirado de la CIA 2 años antes y que se retiró con honores y le seguían pagando los estadounidenses de sus impuestos el hecho de que hubiera asesinado y atormentado tantas almas, fue entrevistado por el comité, pero afirmó tener muy pocos recuerdos de lo que él hacía en el MKUltra. No me acuerdo. El comité del Congreso, que investigó la investigación de la CIA, qué chistoso, ¿no? Investigó la investigación. Presidido por el senador Frank Church, concluyó que obviamente no se obtuvo el consentimiento previo de ninguno de los sujetos. El comité señaló que los experimentos patrocinados por estos investigadores ponen en duda la decisión de las agencias de no fijar directrices para los experimentos. Ponen en duda. Siguiendo las recomendaciones del comité Church, el presidente Gerald Ford emitió en el 76 la primera orden ejecutiva sobre actividades de inteligencia que, entre otras cosas, prohibía, entre comillas, cito, la experimentación con drogas en seres humanos, excepto con el consentimiento informado por escrito y atestiguado por una parte desinteresada de cada uno de los sujetos que vayan a ser parte del experimento, y de conformidad con los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional. Órdenes posteriores de los presidentes Carter y Reagan ampliaron la directiva para aplicarla a cualquier experimento que se llevara a cabo con humanos. En 1977, durante una audiencia celebrada por el Comité Selecto de Inteligencia del Senado para profundizar en el MKUltra, el almirante Stansfield Turner, entonces director de la CIA, reveló que la CIA había encontrado un conjunto de registros que constaba de unas 20,000 páginas, lo que les dije ahorita, que habían sobrevivido a las órdenes de destrucción del 73 porque habían estado mal archivados. Estos archivos trataban de financiación de proyectos MKUltra y contenían pocos detalles del proyecto, pero se aprendió mucho más de ellos que del informe del Inspector General de 63. En el Pleno del Senado en 1977, Ted Kennedy, otro que también nos ajusticiamos, Ted Kennedy dijo, el subdirector de la CIA reveló que más de 30 universidades e instituciones estaban involucradas en el programa de extensas pruebas y experimentación, que incluían pruebas encubiertas de drogas en ciudadanos involuntarios, de todos los niveles sociales, altos y bajos, nativos americanos y extranjeros. Varias de estas pruebas implicaron la administración de LSD a sujetos involuntarios en situaciones sociales. Al menos una muerte, resultado de la supuesta defensa de Frank Olson, se atribuyó a que Olson fue sometido sin su consentimiento a tales experimentos 9 días antes de su muerte. La propia CIA reconoció posteriormente que estas pruebas tenían poco valor científico. La verdad, nomás estábamos jugando. Así como que tú digas muy científico, pues no era. Perdónanos. Síguenos pagando con tus impuestos. En Canadá, porque acuérdense que lo hicieron en muchas partes del mundo, no nada más están en Estados Unidos. El tema tardó mucho más en salir a la luz y se hizo ampliamente conocido en 1984 en un programa de noticias de la CBC, The Fifth State. Se supo que no solo la CIA había financiado los esfuerzos de Cameron, sino que también el gobierno canadiense era plenamente consciente de ello y más tarde había proporcionado otros $500,000 de financiación para continuar los experimentos. Esta revelación descarriló en gran medida los esfuerzos de las víctimas para demandar a la CIA, como lo habían hecho sus homólogos estadounidenses, y el gobierno canadiense finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial por $100,000 para cada una de las 127 víctimas que tuvieron. Cameron murió el 8 de septiembre del 67 tras sufrir un infarto mientras él y su hijo escalaban montañas. Ninguno de los registros personales de Cameron sobre su participación con MKUltra sobrevivió porque su familia los destruyó después de su muerte. Me encantó. Igual de mierdas que él. La verdad. Dada la destrucción intencionada de la mayoría de los registros por parte de la CIA, su incumplimiento de los protocolos de consentimiento informado con miles de participantes, la naturaleza incontrolada de los experimentos y la falta de datos de seguimiento, es posible que nunca se llegue a conocer el impacto total de los experimentos de MKUltra, incluidas las muertes más conocidas. Ahora imagínense todo esto, porque está bien suave.
Eres un niño que fuiste abusado por los Boy Scouts. ¡No! Y luego te metes al ejército y vas a a la primera guerra, O la segunda. peleas contra los nazis. O la que sea. Y luego regresas y tratas de hacer tu vida normal y entras por azares del destino y por diversión de el universo a una de estas instituciones que te va a ayudar porque vienes de la guerra y empiezan a experimentar contigo. Y es el país, la primer potencia mundial. Yo sé que Wow. hace Wow. rato dije, me encanta y no cómo se unen las historias, pero debí de verlo venir. No estaba preparada para que juntaras estos hilos. No venía lista para eso. Wow, ¿no? Ujú, Y son los que controlan el mundo. ¿Qué ujú. tal? Bueno, Pues, ahorita, así que digas tú, shh. que controladísimo, pues se les está saliendo todo de las manos. Ellos no saben, todos los demás lo podemos ver. Pues es que siempre se les ha salido de las manos. Es nomás como cuando que- tu primo se pone muy borracho en la fiesta y tú nomás lo ves y dices, se va a caer. Y se cae. Y se levanta y tú se va a volver a caer. ¿Sabes? Así, Y así se siente. Y se cae a la alberca y luego neciamente sale a la alberca y dice, estoy bien. Todo empapado. Y sigue queriendo tirar pari. Sí. Y se sienta en un sillón. Y arriba es el sillón. Y el sillón era de él. Ujú. Varias muertes hay conocidas, pero yo les voy a hablar de dos en este momento y rapidito. De Olsen, que ya se los dije, aunque se supone que ni él ni los otros hombres que participaron en el experimento fueron informados, el informe sugirió que además de que Gottlieb merecía una reprimenda, ya que no había tenido en cuenta las tendencias suicidas ya diagnosticadas de la gente con la que estaba experimentando, que podían haber sido exacerbadas por el LSD, pero pues una reprimenda, ¿no? La familia Olsen cuestiona la versión oficial de los hechos y sostienen que Frank Olsen fue asesinado, pero eso se los voy a contar más adelante. Pero quiero que sepan, porque se los he venido platicando y platicando. Tras la revelación de todo esto, hubo audiencias en el Congreso en Estados Unidos a mediados de los 70s y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. Una cantidad considerable de evidencia circunstancial. Esto es una falta de respeto, pero así dice. Una cantidad considerable de evidencia circunstancial, o sea, no nos consta, no sabemos, puede ser, puede que no. Sugiere que Theodore Kaczynski, el Unabomber, participó en los experimentos de MK Ultra. No es una evidencia circunstancial, sabemos que es cierto. Participó en los experimentos de MK Ultra patrocinados por la CIA y llevados a cabo en la Universidad de Harvard del otoño del 59 hasta la primavera del 62. Ted Kaczynski, Theodore Kaczynski, que era el Unabomber, estaba en la universidad porque era un niño prodigio a los 15 o 16 años. Y cuando él entra a la universidad, lo inscriben en un programa. ¿Quién? Su maestro lo invita. Son of a bitch. Él de por sí ya se sentía mal. Era bulleado porque era un niño genio con puros adultos de 19, 20 años. Él estaba chiquito. Y le empiezan a hacer todo este tipo de lavados de cerebro. El Unabomber es su culpa. Ellos lo Suya de crearon. ustedes. Sí. Porque obviamente les voy a traer al Unabomber en esta temporada. En esta miniserie de Sí, de Estados MK Ultra. Unidos y sus cosas. Exactamente. Pero parte de lo que le hacen a él... estaba a los 16 años cuando entra aquí. Parte de lo que a él le pasa es que se quiere recluir completamente porque no puede tener contacto humano. La gente dice que después de que estuvo en la universidad cambió un montón de ser como el chistoso, de ser... Se retrae completamente y entonces empieza a tenerle un odio desbordado a todo lo que tiene que ver con la tecnología y con este tipo de información que le lavan el cerebro a la gente. Y él era lo que se estaba quejando y de lo que venía en su manifiesto. No le estoy defendiendo. Pero hay una razón. Pero... Es el porqué. Que ahorita que dijiste, y yo sé que es entre spoiler y no, porque le vamos a dedicar un episodio a Frank Olsen y un episodio a Theodore Kaczynski. Pero dijiste, él se quería recluir.
Es una de las cosas que Frank pide después del Ajá. experimento. Por favor, guárdenme. Él dice, ¿qué tal que me dejas que me vaya a mi casa y me desaparezco? Ajá. Ajá. O sea, me recordó mucho como no más ya, o sea, Y mira, suéltame, y pudiera dar déjame, otro spoiler. y ya. Ajá. Y ya, o sea, Porque de si verdad es supieran un déjame. Si supieran con quién, y digo, lo van a saber en el episodio, pero si supieran con quién lo mandan a que lo ayude, dices tú, ¿A Olsen? son of a bitch. Sí. Sí, güey. Entonces, chiquitos nomás le siguen echando más leña al fuego. La CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer los experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema de la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Pero con los documentos liberados, otras víctimas de los experimentos o de las secuelas en sus seres cercanos, como Harvey, pudieron reconstruir lo acontecido. Me presentaron al Dr. Cameron y no lo recuerdo en absoluto. Le contó a la BBC Linda McDonald, quien fue internada cuando tenía 26 años y sufría de depresión. Me diagnosticaron esquizofrenia. Lo descubrí leyendo mi archivo 20 años después y me dieron todos esos tratamientos de choque electroconvulsivo y megadosis de drogas y todo eso. No tengo memoria de nada de eso, ni del tiempo en el Allen, ni nada en mi vida anterior a eso. Todo se fue. Ahora algunos sobrevivientes que no han recibido ninguna disculpa formal o compensación presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideran responsables. Todos estaban detrás de eso, sabían lo que estaban haciendo y lo hacían por razones militares y políticas. Sigo tomando medicamentos por lo que me sucedió cuando tenía 16 años, dice Pointing. Quiero que todos sepan lo que pasó en ese horrible, horrible hospital. Si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce muchísimo, sobre su alcance y su impacto más amplio. Dada la naturaleza altamente sensible de la actividad del programa y de que no le decían a nadie y de que podían hacer lo que se les esperaba su chingada gana con la gente porque la gente no sabía, es probable que este siga siendo el caso en los próximos años. Es decir, esto nunca se va a conocer completamente, la gente nunca va a saber todo lo que les hicieron. Con esto vamos a cerrar el primer episodio de la 10ª temporada de Las Crónicas de Crimen. Plagucio nos va a traer los perfiles una vez que terminemos a Olsen, a Frank Olsen y a Theodore Kaczynski para que sepan como ya todo amarrado. Todo completo, amarrado, qué es lo que pasó y los perfiles tanto de las víctimas como de los victimarios. Porque aquí vamos a tener esa separación en donde Theodore Kaczynski es hasta cierto punto una víctima y en donde, como ya lo sabemos, se quebra su psique y decide convertirse Se la quiebra. en el victimario. Bueno, se la quebraron. Uh-huh. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. O en Spotify, en iTunes, Apple Podcasts, donde todo. quieran. Aunque no sepa leer. Ustedes pongan que no ahí pasa nada. pónganle. Sigue sin saber leer. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Y bíchenos un café en el Patreon. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieran que pase en la lista de nuestras próximas temporadas, porque ya puse la cajita. Ahorita que estamos grabando, ustedes no lo saben, pero ya puse la cajita, ya le salió, ya me dijeron cuáles quieren escuchar. Ya pasó. Bueno, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Entonces, ahí pónganle. MK Ultra. Pónganos porque van a salir hasta las otras temporadas. Como repetimos en todas las crónicas. Ah, no es cierto. Mándenos un correo. A info@cronicasdecrimen.mx. Como repetimos en todas las crónicas, créanlo en su instinto siempre. Si algo no se siente bien. Así. No sé leer. Si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Bye, Brando. Brando. Bye, Crónicos. Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.